This Monroy, conference will now be recorded. ingeniero mecánico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista y consultor en los temas de eficiencia energética en diferentes sectores de más de 7 años. Es un profesional certificado en medición y verificación de ahorros de energía, CMVP, que lidera el EVO y la Agencia Internacional de Energía. También hace parte de esa formación de formadores de la GIZ, y actualmente se desempeña como especialista de eficiencia energética de la entidad, de la CAE. Para recordar, y para quienes nos visitan hoy por primera vez, la Corporación Ambiental Empresarial fue creada en 1983 y es una filial de la Cámara de Comercio de Bogotá, y lo que buscamos como entidad o la filosofía de nuestra entidad es promocionar la gestión ambiental empresarial y la construcción de un mejor entorno. Contribuimos con los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente los que están enfocados a energía, medio ambiente, igualdad de género, agua y saneamiento, ciudades sostenibles, producción y consumo responsables, aportando un granito de arena con los diferentes profesionales y las diferentes iniciativas que adelantamos desde la entidad para aportar un granito de arena más a esta responsabilidad como sociedad y como entidad que tenemos con nuestro entorno y con estos objetivos. Trabajamos principalmente tres ejes de acción, desde la conservación y restauración. Trabajamos asimismo producción y consumo sostenible y energía sostenible. Bueno, ya para abordar lo que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a trabajar esta charla, este webinar, enfocado a tres temas o a tres temáticas principales. Primero, una introducción general de lo que es la cogeneración. Un segundo es identificar cómo está el marco normativo y regulatorio y las oportunidades que hay a nivel nacional. Y finalmente, los principios de cogeneración a pequeña y mediana escala, considerando tres temáticas principales: tecnologías, aplicaciones y acciones y nociones de dimensionamiento. Introducción a la cogeneración. Bueno, eh, cuando hablamos de cogeneración, cuando hablamos de cogeneración, y vemos primero los sistemas, cómo se comportan sin abordar en estas temáticas. Un sistema tradicional consume energía eléctrica, consume energía térmica, las cuales provienen desde diferentes fuentes. Desde la electricidad, la llamamos desde el sistema interconectado nacional, y la energía térmica a través de la combustión de combustibles fósiles, producimos ese calor que requerimos en nuestra facilidad, bien sea una edificación de comercio, un hospital o una industria grande, mediana o pequeña. Esta energía térmica la podemos convertir en calor de alta temperatura o en calor de baja temperatura o frío, a fin de poderla utilizar en el proceso. Esta eficiencia, tomando la energía de red, generando nuestro proceso térmico para mi uso final, podemos tener eficiencias del sistema cercanas al 56%. ¿Qué significa eso? Si yo necesito, si yo necesito producir o necesito tener 51 unidades de potencia en calor y 36 unidades de electricidad, eh, para, poderlas, eh, para poderlas producir en uso final, necesito tener 100 unidades, dada la eficiencia de proceso eléctrico, y 54 unidades térmicas. ¿Qué significa esto? Que para producir o para necesitar estas, estas necesidades térmicas para mi uso final, necesito tener 154 kilovatios, es decir, 3 kilovatios se van en pérdidas por chimenea, 64 kilovatios se van en pérdidas por procesos térmicos y procesos de conversión y transmisión, lo cual hace que mi eficiencia final del sistema sea de 56. Yo incluyo un proceso de cogeneración
¿Qué pasa? Que voy a tener un combustible a la entrada del proceso y ese combustible hace que tenga esa conversión tanto de energía eléctrica como de energía térmica y a su vez este proceso, las pérdidas sean menores, pueda obtener una mayor optimización de mi proceso de conversión y tener eficiencias por encima del 87%. Según la ley 1715 del 2014, me define que la cogeneración es una producción combinada de energía eléctrica y energía térmica que hace parte integral de una actividad productiva. ¿Qué significa esto? Para que el sistema sea eficiente y sea diferente y tenga mayor eficiencia comparado con el sistema de uso tradicional, energía eléctrica, energía térmica, es necesario que la cogeneración sea una producción combinada. No puedo producir yo solo energía eléctrica o solo energía térmica para el proceso, porque la mezcla de las dos es la que hace la eficiencia. Asimismo, se han identificado diferentes tipos de sistemas de cogeneración. Los sistemas de cogeneración abarcan desde grandes sistemas, que era lo que veíamos, y que lo que es tradicional, bien sean en las plantas térmicas, que son sistemas tipo 1, que están por encima de sistemas arriba de los 100 megavatios instalados, que por lo general son sistemas térmicos, o bien sea gas o bien sean a carbón, que su nicho principal o su función principal es vender energía eléctrica al sistema interconectado. Una siguiente parte, un siguiente tipo, son los sistemas que están por debajo de los 100 megavatios, que son grandes instalaciones industriales que sirven para su autoconsumo y cuando existen excedentes, o bien sea de energía eléctrica y energía térmica, estos se pueden inyectar o a la red para el caso de electricidad o vender esos excedentes a los vecinos o a los parques industriales cercanos. Un tercer tipo son los sistemas que llegan hasta el límite de los 20 megavatios, que están enfocados a consumo propio para grandes complejos industriales. Y finalmente, el tipo 4 y tipo 5, que es el que nos atañe en el conversatorio del día de hoy, están enfocados a sistemas por debajo de los 5 megavatios. Tipo 4, que son pequeñas o medianas instalaciones industriales en los cuales el sistema de cogeneración cubre parte de sus necesidades térmicas y eléctricas. Y finalmente el tipo 5, que son los sistemas por debajo de 100 kilovatios instalados, que son para pequeñas instalaciones, las cuales me suplen buena parte de ese consumo eléctrico y los excedentes los puedo inyectar a la red. En el tema de tecnologías para las unidades de cogeneración tenemos 4 tecnologías principales que más adelante el ingeniero Camilo nos va a detallar las 2 principales, que son el motor de combustión y las unidades turbinas generador. Estas son las más utilizadas en el ámbito de la cogeneración y son las que más flexibilidad me pueden dar para poder trabajar a pequeña escala. Ya la turbina de vapor generador, que es esta tercera, o las pilas de combustible, son para sistemas o unidades un poco más grandes. Y la idea, lo que buscamos con ese conversatorio, es cómo llegar a estos pequeños o medianas facilidades. Les solicito el favor a los asistentes silenciar los micrófonos y en el dado que andan teniendo preguntas a lo largo de la charla, las pueden ir vinculando en el chat que nuestro equipo de CAEN van a estar pendientes de ellas. Esto es un ejemplo de las más utilizadas visualmente, motor de combustión interna, en los cuales tenemos facilidades de trabajar desde algunos kilovatios instalados hasta algunos megas, al igual que las microturbinas de gas, que principalmente trabajan con gas natural o con GLP. Ya para el punto de vista desde el rendimiento y de las capacidades instaladas, vemos que las microturbinas de gas tenemos una facilidad entre los 10 y los 1000 kilovatios equivalentes, con un rendimiento entre el 25 y el 35% de la tecnología. Pero como lo mencionaba anteriormente, los rendimientos y las eficiencias en el proceso pueden superar el 85% para producción tanto de energía eléctrica como de energía eléctrica. Las temperaturas de operación, que es muy importante en lo que necesitamos utilizar la cogeneración, oscilan entre los 270 y los 300 grados centígrados y van enfocados principalmente hacia comercios, hospitales, hoteles,
grandes superficies para poder suplir sus necesidades. Desde el punto de vista de los motores de combustión interna, podemos tener motores desde el kilovatio equivalente hasta los 10 megavatios, y la ventaja es que en estas dos anteriores se pueden modular. Si yo necesito ampliar mi capacidad, puedo incluir nuevos sistemas para poder ampliar la carga y la capacidad. Los motores de combustión interna oscilan con eficiencias entre el 28 y el 44% y temperaturas de uso para el vapor y para poder recuperar ese calor entre 300 y 400 grados. Igual que el anterior, sino que en aplicaciones de hoteles, hospitales, comercios, grandes superficies, centros comerciales, y ya entrarían aquí industrias grandes y medianas. Finalmente, las turbinas de gas operan entre los 500.000 y los 10 megavatios, con eficiencias también interesantes y con temperaturas mucho mayores a los 500 grados centígrados, y van enfocados hacia industrias y grandes plantas de cogeneración, ingenios azucareros o plantas de producción de azúcar, textileras, plantas de refinería de petróleo. Y finalmente las turbinas de vapor, que están muy enfocadas hacia la generación de electricidad netamente, tienen eficiencias entre el 20 y el 30% y van enfocados hacia estas grandes empresas y facilidades. En el entorno nacional, primero tenemos que identificar por qué es importante la cogeneración. Cuando vemos este diagrama de Sankey que trabaja muy juicioso la UDME, vemos que en la industria los principales usos de la energía están enfocados a procesos térmicos a través de calentamiento directo, que son hornos, marmitas, o hacia calentamiento directo, que está muy enfocado en la generación y uso del vapor. Y también una de las actividades principales desde la energía eléctrica es la fuerza motriz. Viendo estas dos facilidades o estos usos finales de la energía, vemos el gran potencial que tienen al final el sector industrial, y considerando que el 90-95% de nuestras empresas son pymes, y las ineficiencias que se presentan en la cadena de producción para llegar a ese uso final, a ese proceso productivo, a esa final, a esa solución final en mi cadena de producción, tenemos una oportunidad interesante para poder incluir los sistemas de cogeneración. Además, están incluidos en el programa en el plan de acción indicativo del PAI ProUre, como una medida de eficiencia energética para incluir en el sector industrial. Asimismo, en el sector comercial y servicios, vemos que los principales usos de la energía están enfocados hacia calentamiento directo, como el tema de calefacción de espacios, calentamiento indirecto desde la producción y generación de calor de vapor para producir agua, para tener agua caliente sanitaria, para tener de esterilización de equipos, lavado, etcétera, etcétera. Y mucho desde el punto de vista para calefacción desde la refrigeración y acondicionamiento de espacios, donde aquí podemos ver también una potencialidad interesante, no solo desde la cogeneración, sino llevarlo un poco más hacia la trigeneración. Un estudio que también hizo la UNE en 2014 nos puede identificar en dónde están las principales plantas de cogeneración en el país. Podemos ver que las principales facilidades o los principales sectores que utilizan la cogeneración están enfocados hacia el sector petrolero, ¿sí? Con cerca de 95 megavatios instalados, principalmente o 100% de su cogeneración con gas natural, y ubicados tanto en Santander, por la refinería que queda allá, más Bolívar, que es la refinería que está en Cartagena. El sector comercial y público no tiene este tipo de tecnologías, no se están implementando en el país, y el sector industrial, que es el que más facilidades y sistemas de cogeneración tienen, están enfocados en el sector industrial, principalmente en alimentos, principalmente en la industria de los textiles, en la industria o en la agroindustria, que está enfocada hacia los ingenios azucareros y la producción de alcohol, carburante y azúcar, generando y teniendo energéticos como es el gas natural, la biomasa que parte de este cuesco o de estas biomasas residuales de la caña y el cuesco de la palma, carbón y crudos de Castilla o crudos convencionales. Asimismo, en los principales departamentos donde se ubican estas facilidades de cogeneración están liderados por el Valle del Cauca, por Bolívar, por Cauca, por Atlántico y Antioquia.
sin dejar de lado Risaralda, Boyacá y Cundinamarca como principales fuentes o principales departamentos donde está la cogeneración en el país. Es decir, que tenemos un potencial grande para poder trabajar este tipo de tecnologías en los diferentes sectores. Asimismo, también hay un marco regulatorio y normativo en el tema de cogeneración que se deriva o que inicia desde 1994 con la ley tanto 142 como 143, las cuales incluyen este tipo de tecnologías y cómo poder ellas que se conectan al sistema interconectado para inyectar la energía residual o la energía o los excedentes de energía a la red. Y posteriormente, tanto en la ley 697, que es la ley de eficiencia energética o uso racional de la energía, la incluye como una de las medidas que son importantes a considerar dada la eficiencia de los procesos. También en el 2008 hay una ley que es la 1215, que es la ley de cogeneración, la cual permite y soporta y fortalece este tipo de tecnologías para poderlas incluir en las diferentes facilidades industriales, comerciales o de servicios. Y finalmente, en la ley 1715, pasando por esta cantidad de marco normativo y regulatorio, también incluyen los incentivos tributarios y no tributarios, desde la cogeneración con biomasa para el uso de fuentes no convencionales de energía, como sistemas o como los equipos que hacen parte de los sistemas de cogeneración, desde la resolución 463 para proyectos o para tecnologías de eficiencia energética. Entonces, hay una serie de condiciones que están dadas para poder trabajar este tipo de tecnología, como les decía y como es el objeto de esta charla, no solo a pequeña escala, no solo a gran escala, sino también a pequeña y mediana escala. En este momento le cedo el paso al ingeniero Camilo para que profundizar un poco más de qué considerandos, de qué aplicaciones adicionales tenemos que tener en cuenta en sistemas de pequeña y mediana escala y empezar a generar esa masa crítica en el país para empezar a trabajar este tipo de tecnologías. Muchas gracias y bienvenido, ingeniero Camilo. Muchas gracias. Gracias a todos por participar. Digamos que voy a enfocarme un poco en aspectos técnicos de los equipos de cogeneración. Vamos a enfocarnos principalmente en los que atacan a esas pequeña y mediana escala. Inicialmente tenemos a los motores de combustión interna. Esto, para tener en cuenta, es como si tuviéramos el motor de un vehículo. Normalmente los vehículos, cuando solamente estamos utilizando la potencia del motor para trasladarnos, para movernos, es nada más una forma de energía. Empezamos a cogenerar de pronto en un día frío en el que prendemos la calefacción y estamos ahora aprovechando no solamente la potencia del combustible para movernos, sino también para calefacción interna del vehículo. En ese momento es que tenemos cogeneración. En las industrias o en hoteles, que también podría aplicarse la cogeneración en hospitales, podemos tener un equipo, como el que mostramos acá, en el cual se tiene una eficiencia de la generación eléctrica del 39%. Es una eficiencia que puede ser normal de un vehículo, de un carro con el motor de combustión interna, sino que en la cogeneración lo que tenemos nosotros es un aprovechamiento también del calor residual. Y el calor residual puede venir de varias fuentes en un motor de combustión interna. Uno es los gases de combustión, lo que tendríamos saliendo por el exhausto de nuestro vehículo. Son gases a alta temperatura y aquí vemos una distribución aproximada de un motor de combustión interna aplicado para cogeneración. Tenemos un 24% de la energía que entra está saliendo por los gases de combustión y en la parte inferior vemos energía térmica de baja temperatura, un 27%. Como puede verse, tenemos un ingreso de un 100% de energía en el combustible, un aprovechamiento del 39% para generación de energía eléctrica, digamos que una recuperación de calor del 24% en gases a alta temperatura y una recuperación de energía térmica a baja temperatura de un 27%. ¿Qué es la diferencia acá? Digamos que ese 24% tiene una mayor calidad, es decir, está a una mayor temperatura, puede tener mayor aprovechamiento. Podemos con ese 24% generar vapor a baja presión y con el 27% de la energía a baja temperatura
pues no podemos generar vapor, sino puede ser aplicada para calentamiento de agua. Entonces tenemos diferentes aplicaciones, podemos combinar dependiendo de lo que requiera nuestra instalación, nuestro hotel o el centro comercial, dependiendo de los requerimientos, podemos especificar los equipos. Una eficiencia general, si sumamos las recuperaciones y la eficiencia en generación de energía eléctrica, de un 90%. Un aspecto importante en los equipos de cogeneración es la relación de energía térmica con energía eléctrica. Si nosotros dividimos ese 24 más el 27, creo que nos da como 51% de eficiencia térmica, lo dividimos en el 39% de eficiencia eléctrica, quiere decir que este equipo, los motores de combustión interna, tienen una relación de energía térmica a eléctrica de 1.3. Si pasamos al siguiente equipo, que es el siguiente que vamos, bueno, vamos a ver un poco de anterior, aquí. Entonces, como les decía, hay una energía térmica de alta temperatura. ¿Cuál es la fuente? Los gases de combustión. Esto para el caso de los motores de combustión interna. Las temperaturas, como decía el ingeniero Luis anteriormente, las temperaturas de esos gases pueden estar entre los 300 y los 400 grados centígrados. Y las aplicaciones en las que podemos recuperar este calor de los gases de combustión puede ser para calentamiento de agua o calentamiento de aire. También podemos utilizar chillers de absorción en los cuales podemos aprovechar ese calor para activar un enfriamiento por medio térmico, o también podemos generar vapor de baja presión con estos gases de combustión. También tenemos energía térmica de baja temperatura. Anterior, un momentico. La energía térmica de baja temperatura, la fuente es el bloque del motor. Es decir, normalmente en nuestros vehículos hay un circuito de enfriamiento, tenemos un radiador y él de lo que se encarga es de disipar el calor del circuito, digamos, del bloque del motor y también el enfriamiento del aceite de lubricación. Entonces, ese calor que estamos normalmente disipando en nuestros vehículos es el que estamos aprovechando en los sistemas de cogeneración con motores de combustión interna, y podemos tener agua caliente, podemos calentar agua y digamos que las temperaturas oscilan entre los 50 y los 95 grados, podemos tener agua a 80 grados, que es una temperatura apta de pronto para muchos usos dentro del sector industrial, comercial. Entonces, digamos que son las opciones de aprovechamiento de calor que tenemos en los motores de combustión interna. Ahora sí, siguiente, por favor. Bueno, en los motores de combustión interna vamos a hablar algunas ventajas y desventajas. Cada tecnología tiene sus diferentes aplicaciones. No podríamos decir que los motores de combustión interna siempre van a ganar o que las turbinas o las microturbinas siempre van a estar por encima, porque dependerá de lo que requiera nuestra instalación. Como ventajas de los motores de combustión interna, tenemos una alta eficiencia en generación de energía eléctrica, es del 39%, ya vamos a compararla con las microturbinas. Un costo relativamente bajo de la inversión por cada kilovatio eléctrico. Es muy fácil de pronto para ellos modular la carga, al igual que nosotros en nuestros vehículos. Si queremos mantener una velocidad constante, es muy fácil, digamos, cambiar el consumo de combustible y la velocidad a la que queremos ir. Entonces son muy flexibles, pueden modular dependiendo de la carga térmica que tengamos en nuestra instalación. También puede operar con bajas presiones de gas, esto en el caso de que estemos consumiendo gas natural o biogás también en algunas aplicaciones, puede ser con bajas presiones. Hay un tiempo rápido de arranque. Son 15 segundos aproximadamente entre el motor que se enciende y que llegue a la velocidad nominal para la generación, comparándolo con 10 minutos en microturbinas de gas. Es un tiempo, pues, no es como una turbina de las grandes, pero sí es un tiempo considerable de arranque. Entonces son muy rápidos de pronto en el arranque los motores de combustión interna. Como desventajas, así como nuestros motores de nuestros carros, tiene que estar refrigerándose constantemente, no en el caso del calor de los gases de combustión, pero sí el bloque del motor tiene que estar refrigerándose constantemente si está en operación. Es una de las desventajas porque
necesitamos entonces un circuito de agua que esté removiendo calor constantemente, aunque no lo necesitemos en nuestro proceso. Y una baja relación de potencia con el peso. Entonces son equipos pesados para la potencia que entregan en comparación con las microturbinas. También requieren cimentación considerable, una buena cimentación y anulación de pronto de vibraciones y de ruidos, porque ellos de pronto tienen fuerzas desbalanceadas, al igual que nuestros motores, la vibración genera pues que se mueva y requerimos entonces cimentación un poco más robusta que en el caso de las microturbinas. También hay altos niveles de ruido de baja frecuencia. Estos niveles de ruido pues pueden disminuirse utilizando materiales de alta densidad aislantes. Y entonces son como la comparación de desventajas generales y ventajas de los motores de combustión interna. Siguiente, por favor. Las microturbinas, entonces aquí vemos también una microturbina, oscilan en capacidades también de, como decía el ingeniero, más o menos puede ser de 60 kilovatios hasta los 600, 400, y son modulares, al igual que los motores de combustión interna. Podemos poner varios equipos en paralelo y que se vayan encendiendo o apagando dependiendo la demanda. Las microturbinas como característica es una eficiencia eléctrica más baja que los motores de combustión interna. Tenemos un 30%. Y la relación que les decía anteriormente, hace relación de energía térmica con energía eléctrica, es de 2. Es decir, que estas microturbinas generan el doble de energía térmica que energía eléctrica. La eficiencia general pueden ser eficiencias generales del equipo sumando las eficiencias térmicas y eléctricas, igual que los motores de combustión interna. Lo que nos cambia es la relación. Aquí tenemos más energía térmica que eléctrica. Siguiente, por favor, ahí está. La energía térmica, pues, es de alta temperatura. No tenemos como en los motores de combustión interna energía térmica a baja temperatura. Toda la energía térmica va a ser alta temperatura, de mayor calidad. Así que podemos tener también, imaginar cualquier cantidad de usos para esta energía, ya que es de mayor calidad. Temperaturas entre los 270 y 300 grados. La temperatura máxima es menor que la de los motores de combustión interna, pero es el 60% de la energía que ingresa el combustible que se nos va a ir en esta alta temperatura. Aplicaciones, también igual que en los motores de combustión, calentamiento de agua y aire, enfriamiento por absorción si tenemos chillers de absorción activados por calor, y también generación de vapor a baja presión. En estos son similares a los motores de combustión interna. Solo que en estos casos tenemos mayor porción térmica que eléctrica disponible. Siguiente, por favor. También veremos algunas ventajas y pues desventajas que están aquí para las microturbinas. Las microturbinas son equipos que ofrecen alta fiabilidad, es decir, que ellos, una vez que están encendidos, no tenemos que estar revisando parámetros de operación, tienen altas velocidades de operación y permite también que no estemos prestando la atención todo el tiempo. Hay calor de alta temperatura disponible, como decíamos anteriormente, el 60% es calor de alta temperatura que podemos aprovechar más fácilmente en un montón de aplicaciones que podemos tener en diferentes industrias o en diferentes comercios. Tenemos velocidades altas, una relación alta de peso contra de generación de energía contra peso. Si comparamos con los motores es el doble, es decir que por cada kilogramo digamos, de peso de este equipo, genera el doble de energía eléctrica, pero la eficiencia es más baja. Y no se requiere agua para enfriamiento, es decir, que este equipo puede estar encendido sin que se recupere el calor, si no hay demanda de calor. No tenemos que tener un equipo adicional, como en el caso de los motores de combustión interna, un radiador que esté disipando el calor. En este caso, para las microturbinas, podemos estar evacuando ese calor por el exhausto, por decirlo así, y no tendríamos necesidad pues de aprovecharlo todo el tiempo. Como desventaja, la eficiencia es más baja, digamos que la eficiencia de generación, como vemos, es del 30%, 27% en comparación con un 40% de los motores de combustión interna. También puede pues, requerir mayor presión el gas. Esto quiere decir que puede que necesitemos un equipo adicional periférico, un compresor, un blower, que nos suba la presión para que pueda ser usada por el equipo.
Si no tenemos presiones altas en nuestras redes, pues requeriremos un equipo que suba la presión. Es una de las desventajas de las microturbinas o de las turbinas. La eficiencia, digamos que si nuestra carga disminuye, la eficiencia disminuye notablemente. Es una de sus desventajas principales, no puede estar a carga parcial, o sea, ella puede trabajar a carga parcial, pero la eficiencia baja mucho. Depende mucho de factores ambientales, es decir, que si la temperatura ambiente aumenta, tenemos un aire a menor densidad y por ende la eficiencia mecánica de la turbina va a caer. Para el mantenimiento es un poco más complicado en las turbinas. Tenemos periodos largos de revisión, de pronto si tenemos que hacer paradas, aunque no tenemos que estar revisándolas todo el tiempo, en el momento en que hay que hacer mantenimiento, pues toca parar completamente para hacer mantenimientos y revisiones. Y aquí, al contrario que en los motores de combustión interna, tenemos ruido de alta frecuencia, el cual se puede mitigar o disipar con materiales de densidad media, a diferencia de los motores que requerimos materiales de densidad alta. Siguiente, por favor. Aplicaciones generales. Bueno, pues podemos contar aquí hospitales y clínicas. En los hospitales y clínicas tenemos una carga eléctrica constante en teoría. Se tiene operación 24 horas, se tiene atención en unidades de cuidado intensivo 24 horas, urgencias, iluminación, que pueden decir que este tipo de usuarios tiene una carga eléctrica constante relativamente. Y los usos térmicos, pues obviamente en los hospitales se requiere calentamiento de agua, se requiere enfriamiento de los espacios, esto para de pronto salas de cirugía, dependiendo del procedimiento que se esté realizando, se requieren temperaturas a veces muy bajas, para evitar también que bacterias se propaguen en el cuerpo o que haya contaminación cruzada. También tenemos sistemas de ventilación que requieren energía térmica en forma pues, de extracción de calor. Y también se requiere vapor a veces para esterilización, autoclaves, generación de vapor para casinos en algunos casos. Se requiere este tipo de energía térmica en los hospitales o clínicas también. Digamos que la aplicación de sistemas de cogeneración no tiene que enfocarse únicamente a sistemas gigantes, sistemas que consuman muchísimo y que sean muy constantes, sino que estos equipos que estamos viendo nos permiten cierta flexibilidad, tanto en dimensionamiento como en usos de pronto de la energía térmica, variación de la carga. Podemos tener equipos que se enciendan y se apaguen dependiendo de la carga que tengamos. Otra de las aplicaciones puede ser, siguiente porfa, hoteles. En los hoteles sí se tiene una carga eléctrica variable, en donde de pronto depende del nivel de ocupación, depende de las horas, la carga eléctrica. Y tenemos una carga térmica considerable para calentamiento de agua. Obviamente todos los huéspedes, pues es muy raro, de pronto depende también la zona en donde estemos. Un cliente que no se utilice pues agua caliente en su habitación. También tenemos a veces calentamiento de piscinas, piscinas climatizadas. Esto no solo aplica para hoteles, sino también para spas, para clubes de natación, en donde normalmente se tiene una caldera. Allá junto al cuarto de máquinas, en la parte del sótano, se tiene una caldera, un calderín que está constantemente encendido, recirculando agua, calentándonos una gran masa de agua, manteniendo más o menos a 28 grados las piscinas. 28, 30 grados puede estar también. Y son equipos que están prendidos mientras la piscina está en operación. A veces se dejan prendidos todo el tiempo para que no pierda temperatura y le toque arrancar muy fuerte al equipo. Entonces tenemos en el tema de piscinas también una aplicación muy importante digamos, de cogeneración. Como les digo, para cada aplicación podemos, dependiendo del análisis que se haga de la información, de los consumos, podemos tener microturbinas o motores de combustión interna. Eso ya vendrá en el análisis del dimensionamiento, que ahorita veremos algunas partes o nociones generales del dimensionamiento y de lo que se debe hacer para dimensionar un sistema de cogeneración. Enfriamiento. En los hoteles tenemos obviamente enfriamiento de habitaciones. Anterior, qué pena.
a veces tenemos enfriamiento de habitaciones en los cuales tenemos circuitos, puede ser de paneles radiantes donde tenemos agua fría, puede ser una aplicación interesante para la cogeneración, el enfriamiento de habitaciones con agua fría. Tendríamos chillers de absorción posiblemente. Siguiente, ahora sí. Centros comerciales, otras posibles aplicaciones de los sistemas de cogeneración a pequeña y mediana escala. También tienen una carga eléctrica variable y en estos pues se puede tener enfriamiento de locales comerciales. Esto aplica más que todo para climas cálidos porque de lo que he visto de auditorías para centros comerciales que hemos realizado, se tiene una carga, digamos, en Bogotá, se tiene una torre de enfriamiento, se tiene un enfriamiento libre o un free cooling con una torre de enfriamiento que está recirculando agua y con eso se logra el delta de temperatura requerido en los locales. Pero muchas veces, si es clima caliente, sí requerimos un enfriamiento de agua y unos fan coils que nos van a demandar un caudal considerable. Entonces aquí aplica bastante el tema de cogeneración, donde podemos generar la carga de los servicios comunes y podemos estar o podemos exportar también energía y generando el frío que requieren los clientes, que también es un servicio que podría venderse. Siguiente, por favor. Bueno, en el dimensionamiento general de los sistemas de cogeneración tenemos, a grosso modo, 3 etapas. La primera, que es el levantamiento de los consumos de energía. La segunda, que es un levantamiento de la curva de carga anual y la curva descendente. Ya vamos a ver un poco más de qué se trata. Y una tercera etapa, que es el rango de capacidad óptima y una preselección del equipo, como ver qué podemos, de lo que tenemos disponible, como qué podría aplicar para nuestro cliente o digamos que el sistema que estamos analizando. La primera etapa, entonces, como lo vemos aquí, se divide en 3 tareas principales: una recopilación de facturas, un análisis de consumos energéticos, análisis de históricos mensuales. Esto se hace para los dos energéticos, digamos, la parte térmica y la parte eléctrica también. Análisis de registros de consumo energético. Digamos, si tenemos en nuestras instalaciones un medidor de caudal de gas, tendremos que ver si esos datos de ese medidor nos sirven para nuestro estudio. Digamos que lo que se recomienda siempre es que se hagan mediciones de consumo energético. Normalmente se deberían medir 2 semanas, tanto del consumo eléctrico como del consumo térmico, cuantificando y determinando cómo es la curva diaria, los picos, los valles, cómo se comporta durante esos 15 días, el consumo energético, tanto para, como les digo, la parte de consumo térmico y la parte de consumo eléctrico. La etapa 2, tenemos que tomar esos datos que medimos, los datos que tenemos de facturación, datos que podemos solicitar también a nuestra empresa comercializadora de energía eléctrica. Podemos pedir la matriz de generación, de consumo, perdón, horaria, que nos serviría para elaborar una curva anual de demanda eléctrica. En el caso térmico es más complicado, no es tan fácil que nos den un consumo horario, por eso es tan importante la medición en la parte térmica. Vamos a crear con esos datos, con lo que nos da la comercializadora, con el análisis que vamos a realizar de los consumos, creamos una curva anual de consumo tanto para la parte eléctrica como térmica. El objetivo es que sea con resolución por lo menos horaria, es decir, que hora a hora tengamos el consumo de enero a diciembre de la parte térmica y eléctrica, estimando con nuestras mediciones. Digamos que podemos en la tercera parte de la etapa 2, elaboración de la curva de carga anual, se daría con el análisis de la información y podemos realizar una curva de potencia descendente, que ya lo vamos a mirar más adelante. Para la etapa 3, entonces tendremos las curvas, tendremos cómo es el comportamiento de nuestra instalación durante el año, porque ya hicimos mediciones, porque ya contamos de pronto con el apoyo de un tercero que vino, hizo la medición, hizo la extrapolación. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en la etapa 1, como les decía, análisis de facturación. Tendremos que hacer mediciones tanto en la parte eléctrica, aquí vemos un analizador de redes, tendremos que conectarlo al consumo general de pronto de nuestro hotel, de nuestra clínica, centro comercial también para conjuntos.
y también una medición de la parte térmica. Aquí vemos una pequeña caldera en la cual estamos midiendo la parte de retorno y suministro. Esto es para calentamiento de agua, entonces tenemos que medir caudales y temperaturas de suministro y retorno dependiendo de nuestro uso térmico. En la parte térmica es mucho más complicada de medir y tenemos que ponerle cuidado a eso. La etapa 2, entonces tendremos, como les decía, gracias a las mediciones, análisis de facturas, vamos a crear una curva de consumo de energía eléctrica, lo vemos en la parte izquierda, y la térmica en la parte derecha está en rojo. Los puse a la misma escala. Como pueden ver, en este caso que estamos, un ejemplo, se tiene una carga mucho menor de la parte térmica y es la parte eléctrica la que domina pues el consumo de energía. Tenemos una relación entonces, al igual, digamos, al mismo modo que lo hacíamos para los equipos, que vemos que teníamos relaciones de energía de 2 o 1.3 para motores, lo hacemos una relación de promedios de consumo para nuestra instalación o el proyecto que estemos haciendo. En este caso, esa relación de consumos es de 0.42. Es decir, que tenemos mitad de consumo de energía térmica comparado con el eléctrico. Siguiente, por favor. Esta misma etapa contempla entonces la creación de las curvas de potencias descendentes. Esta curva ya no es cronológica como las anteriores que veíamos de 1 de enero al 31 de diciembre nuestro consumo, sino que vamos a determinar qué porcentaje de horas del año, que es el eje X, qué porcentaje de horas nuestra carga se encuentra por encima de cierta potencia. Entonces, para este caso, los puse traslapadas, la térmica y la eléctrica. Tenemos que el consumo máximo, el pico de la parte térmica es 800, casi 900 kilovatios, y en la parte eléctrica más o menos 1700 kilovatios. La relación, como les decía anteriormente, es 0.42. Mientras digamos que un 10% del año se mantiene por debajo de ciertas potencias, y así podemos hacer el análisis para las diferentes horas, las 8760 horas del año, analizando qué porcentaje de tiempo cumplimos con cierta carga. Esa es la curva, digamos, de potencias descendentes. En cada uno de estos temas podríamos tener digamos que una capacitación mucho más larga en la creación de estas curvas. Vamos a ir un poco más rápido por temas de tiempo. Entonces, para este ejemplo, si quisiéramos de pronto en la etapa 3 hacer un dimensionamiento, una preselección de equipos, tenemos que empezar a jugar con estas curvas de duración o las curvas de potencias descendentes. Si analizamos inicialmente, vamos a nuestra ficha técnica del equipo que de pronto queremos ver si aplica para nosotros o no. Tenemos una microturbina que genera 400 kilovatios de energía eléctrica, pero no es lo único que genera. Recordemos que está amarrado la parte térmica con eléctrica en los equipos de cogeneración. Entonces, si vamos a la parte derecha, tenemos la parte térmica. Como generamos 400 kilovatios de energía eléctrica, tendremos 800 kilovatios de energía térmica. ¿Qué quiere decir esto? Si vemos lo que está en la parte izquierda, en la gráfica roja, lo que está por encima de la curva roja, ese rectángulo sería momentos en los que tenemos que no aprovechar el calor que está disponible en nuestra microturbina. Entonces, toda esa porción del rectángulo que está por encima de la curva, tendríamos que disipar ese calor o botarlo a la atmósfera, y en esos puntos nuestro sistema no es tan eficiente. Tenemos que cuidar la eficiencia general del sistema porque digamos que las ventajas de la cogeneración es que ofrecen alta eficiencia aprovechando los dos, digamos, las dos formas de energía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no solo enfocarnos en la parte eléctrica, sino ver, bueno, este equipo cómo se comporta térmicamente y ver si estamos siendo ineficientes una gran parte del año. Aquí se ve que casi que el 90% tendremos que estar disipando o no aprovechando ese calor. Siguiente. Bueno, el mismo escenario, la misma, digamos, empresa que está analizando qué equipo poner, analiza ahora un motor de combustión interna de la misma capacidad eléctrica, pero como la relación de energía térmica eléctrica del motor de combustión interna es mucho menor, tenemos que nada más se generan 520 kilovatios hora térmicos. Esto quiere decir que tenemos una menor disipación del calor y un mayor aprovechamiento del calor residual. Es decir, que este sistema puede estar
a una eficiencia alta durante mucho más tiempo y disipar calor solo durante algunas horas del año, una menor porción. Eso sí lo dimensionamos desde la parte eléctrica. Normalmente en los sistemas de cogeneración debemos dimensionar desde la parte térmica, ya que es esta la que nos dictamina qué tan eficiente es el sistema de manera general. Y debemos analizar si podemos también exportar energía eléctrica a otros usuarios. Siguiente, por favor. Ahora, si dimensionamos desde la parte térmica, vamos a ahora seleccionar de pronto una microturbina de 200 kilovatios eléctricos, que nos generaría 400 kilovatios de calor. Ya entonces es menor el desperdicio, es mayor la eficiencia durante más horas, pero tenemos una generación de energía eléctrica menor, ya ahora de 200 kilovatios en potencia. Y siguiente. Si lo dimensionamos desde la parte térmica, desde la curva térmica, con un motor de combustión interna, tendríamos una generación de calor de 400 kilovatios y correspondiente a eso tendríamos una generación eléctrica de 308 kilovatios eléctricos. Esto quiere decir que para este caso que estamos analizando, sería mucho más factible un motor de combustión interna. Este estudio debe realizarse para cada usuario, no hay proyecto que sea igual. Cada proyecto es diferente, cada oportunidad de aprovechamiento de calor es diferente y las curvas de duración o curvas de potencias descendentes son diferentes para cada caso. Entonces, digamos que es un el uso de sistemas de cogeneración pues requiere obviamente medición, análisis de información de consumos térmicos y eléctricos. No es fácil, es un tema que es muy interesante, que da beneficios muy interesantes también, pero que debe dimensionarse adecuadamente, porque son sistemas que tienen un costo elevado, una inversión elevada que debe hacerse. Cada tecnología, como les decía, no podemos decir que siempre va a ganar motores o que siempre va a ganar turbinas, ninguna es mejor que la otra, tiene diferentes aplicaciones dependiendo de lo que requiramos. La selección de estos equipos, como les decía, depende de cómo es la medición, de cómo es el consumo térmico y eléctrico en cada facilidad, en cada proyecto. El sobredimensionamiento sí debe evitarse a toda costa, porque si tenemos un sistema muy sobredimensionado, tenemos un sistema ineficiente que estaría disipando calor la mayor parte del tiempo. Entonces es muy importante dimensionarlo adecuadamente. El potencial de ahorro económico es muy, digamos, muy interesante, porque tenemos una generación de energía eléctrica que puede llegar a ser mucho más económica que la compra de la energía de la red. Y además de eso estamos también aprovechando calor residual. En algunos casos sí puede incrementarse un poco el consumo de gas natural, pero se compensa obviamente con el tema de que estamos generando una porción considerable de energía eléctrica. Los retornos de la inversión pues dependen de lo que hayamos dimensionado, depende de la eficiencia general del sistema y de cuántas horas o qué porcentaje del año tenemos que disipar calor o tenemos que no aprovechar el calor residual del equipo. Creo que a continuación ya se nos acaba el tiempo y hay una última diapositiva que nuestra compañera Diana Franco nos va a dar alguna información. Pues no sé si hay algunas preguntas de pronto que estaremos atentos en el chat. Si no hay preguntas, pues genial. Este es un tema que tiene muchas aristas y que hay que analizarlo desde diferentes puntos de vista para que sea aplicable a nuestros proyectos. Pues ingeniero Luis, si tiene algunas opiniones también. Muchísimas gracias, Camilo, muy amable, muy enfocado a lo que queremos empezar nosotros a difundir. Hay una oportunidad interesante en el país, un potencial grande en donde podemos empezar a trabajar. Son sistemas que sí requieren una inversión inicial, pero no son tan elevados como Así es. un distrito térmico de 40 millones de dólares o pensando en grandes sistemas de generación como en un ingenio o una planta textilera. Estos más aterrizados a nuestra industria o nuestra empresa nacional, en donde, como les comentaba anteriormente, un gran porcentaje son pymes, en las cuales hay un
un importante potencial, el cual debemos empezar a identificar, el cual tenemos que abordar. Ya hay empresas aquí en el país que proveen este tipo de tecnologías, dan servicio postventa, pero sí necesitamos también generar las capacidades, tanto desde el punto de vista técnico, regulatorio, normativo, legal, administrativo, de ventas, para poder que se dinamice este mercado de la cogeneración a mediana y pequeña escala. Les damos muchas gracias desde la entidad, desde el proyecto Nama Industria. Gracias al ingeniero Camilo por escucharnos y por asistir en este espacio. Y como mencionaba Camilo anteriormente, deseo, al ver que no hay preguntas en el chat, deseo el espacio a Diana, que es nuestra profesional en comunicaciones. Muchísimas gracias y feliz tarde para todos y todas. Gracias. Luis y Camilo, muchísimas gracias por esta sesión. A los participantes también les agradecemos su asistencia. Esperemos que este tema haya cumplido con sus expectativas. En pantalla pueden ver 3 imágenes. Los invitamos a que también hagan parte de la formación virtual que tenemos en cambio climático. Les vamos a dejar los vínculos en el chat para que accedan con más facilidad. Son contenidos que estamos lanzando semanalmente para que pues estén pendientes en sus correos electrónicos. Ya vamos en la sesión 4. Igual los pueden consultar en el vínculo que les enviamos, los que ya han salido en las semanas anteriores. También tenemos la ventanilla de consulta ambiental, que es totalmente gratuita, para que nos hagan llegar sus inquietudes relacionadas con la gestión ambiental de sus empresas, y les daremos una asesoría sin ningún costo. Y finalmente tenemos una línea de WhatsApp corporativa para que se comuniquen con nosotros, teniendo en cuenta que nos encontramos pues trabajando remotamente. Finalmente nos preguntan que si la grabación será enviada. Sí, les vamos a enviar las memorias de este evento a sus correos electrónicos que fueron registrados en el formulario de inscripción. Entonces, muchísimas gracias a todos por participar. Quedamos atentos si tienen alguna inquietud y que estén pendientes a nuestros próximos contenidos. Feliz tarde para todos.